de esta manera lo que hacemos es tener de los principales productos de venta para la región de Rola un stock en Panamá y ahí ya poder abastecer a los distintos clientes. Claro, y estas acciones que estamos haciendo de webinars y el mes que viene vamos a empezar con la certificación online, tienen que ver con empezar a generar en el mercado mayor conocimiento de los guantes en general y de nuestros productos en particular, porque al estar apostando en momentos donde las compañías quizás se ponen un poco conservadoras, cautelosas, nosotros hace muchos años que estamos en Latinoamérica y vamos a seguir estando, por eso esta inversión, y para que nos empiecen a conocer aquellos que no lo conocen, para que se animen también a solicitar nuestros guantes, a pedirlos, porque hoy vamos a tener un servicio muchísimo más rápido, más económico para todos, para los usuarios, para los distribuidores. O sea que las ventajas de estar en Latinoamérica, de haber llegado a nuestro continente, son muy importantes. Exacto, y como dijo Carlos, esto, digamos, es toda una serie de acciones que estamos haciendo apuntados a la región de Rola, justamente para ayudar a crecer esta región, tanto dándole soporte a ustedes, como es en el caso de, por ejemplo, estas webinars y lo que es la certificación del Mapa Academy, como también facilidad para que tengan los productos disponibles en el caso de Panamapa. Y obviamente, digamos, la expectativa que nosotros tenemos, para los que pudieron estar en la presentación de ayer, la expectativa que nosotros tenemos es un crecimiento en la región. Entonces, sí, lo que se está haciendo es apostando para poder conseguir eso. En este caso estamos haciendo todo muy, muy virtual por las circunstancias del COVID, que la verdad creo que nos sorprendió a todos este año. Bueno, Florencia, yo diría que podemos ir empezando, si te parece. Perfecto. Entonces, bueno, como ven, estamos cambiando un poco la dinámica para poder ingresar a todos, como dijimos al principio. Entonces es por eso que ustedes no tienen habilitado la cámara y no tienen el micrófono. Esto lo que asegura es que digamos, los presentadores o panelistas puedan, o sea, que todos nos puedan escuchar y ver bien la presentación. Igualmente, tanto como en el caso anterior, tienen disponible el chat para hacer las preguntas y estamos apuntando a tener espacio al final de la presentación para poder hacer algunas preguntas y respuestas en caso de que queden dudas. Y por supuesto, si no podemos completar sus preguntas, vamos a responderles, o sea, nos vamos a quedar con el chat y vamos a responderles puntualmente a cada uno en caso de que alguna duda no haya quedado saldada, básicamente. Y bueno, sin más, empezamos con lo que es protección química. Entonces, le doy un poco la palabra a Carlos para que explique por qué la importancia de saber de protección química. Sí, a veces nos parece que es un tema lejano, que es, los guantes químicos o los peligros químicos tienen que ver con industrias químicas o con laboratorios, y si miramos un poquito más en detalle este tema, la mayoría de las empresas tiene riesgos asociados. A veces son leves, ¿no? Como en el sector de limpieza, de cocina, de jardinería, pero a veces sí ya son más graves, más importantes, y sobre todo en aquellas empresas de producción intensiva. Va a depender siempre de tres factores, que son la cantidad del químico, la toxicidad del mismo y la posibilidad de ingreso al organismo de una persona. O sea que lo que vamos a estar viendo un poco hoy es cómo elegir el guante correcto, cómo seleccionar un guante, y también ir un poquito más allá del tema de la clasificación química, entender que hay otros factores muy importantes al momento de elegir un guante,
como son el tiempo de que el usuario va a estar utilizando ese guante, la concentración, la temperatura, las condiciones donde lo va a estar trabajando, el cuidado del guante, el tema de las certificaciones, qué certificaciones son voluntarias y cuáles son obligatorias, y también el tema del comportamiento del usuario, ¿no? ¿Y por qué no también un tema que a veces no se lo toma como muy académico, pero que es una realidad, que es el tema económico? Y al final de la presentación vamos a ver un poquito del portafolio que existen, ahí podemos ahondar en esto, porque no siempre la opción que elegimos es la que tenemos a mano económicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, como dijo Carlos, uno de los puntos importantes a tener en cuenta en lo que es protección química tiene que ver con la normativa. Y uno de los puntos que ya vimos en la webinar anterior tiene que ver con la normativa europea o la 374. Esta normativa es una normativa obligatoria, entonces todo guante químico tiene que tener la certificación 374, porque si no, no podemos asegurar que es un guante químico. Voy a repasar un poquito lo que vimos en la webinar anterior. Digamos, se tenía una 374 del 2003 y después se hizo una modificación en lo que es 2016. 2003, como habíamos dicho antes, se tenía una protección básica una protección básica que digamos lo que aseguraba es que el guante era estanco. Después había una protección específica que ahí sí se refería a químicos, y se tenía la que es protección contra microorganismos, bacterias y hongos. En lo que es la certificación 374-2016, se cambia y se empiezan a clasificar los guantes en 3 tipos: tipo A, tipo B, tipo C. Para que sea un guante químico es muy importante que tenga este pictograma en el guante, si no, no podemos asegurar que es un guante con protección química. Lo que asegura este pictograma es que se le realizaron al guante 3 pruebas. Una prueba de penetración, una prueba de permeación y una prueba de degradación. Entonces, para ir un poco más a fondo de qué es lo que hablamos cuando nos referimos a estas pruebas, cuando hablamos de penetración, hablamos de la estanqueidad del guante. Entonces, todo guante químico tiene que ser guante estanco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo a simple vista no tengo que ver un paso de líquido de una cara del guante a otra cara del guante. Lo que es permeación se refiere al pasaje molecular de químicos puntuales. Dependiendo, como vimos la webinar pasada, el miércoles pasado o jueves pasado, no sé cuándo pudieron atender, lo que se hace con tipo A, tipo B, tipo C, lo que se diferencia es la cantidad de químicos que se testea. Entonces, en tipo C es un producto químico, durante 10 minutos se ve si hay un pasaje de una cara de la muestra a otra cara de la muestra. Tipo B ya es como mínimo 3 productos químicos durante 30 minutos. Y tipo A es al menos 6 productos químicos por lo menos 30 minutos también. Y por otra parte tenemos lo que es degradación, que de hecho degradación era una prueba que no estaba en la normativa anterior, en la normativa anterior, perdón, pero sí era una prueba que MAPA hacía. Entonces, de hecho, nosotros fue la que propusimos este cambio, donde la degradación toma en cuenta las modificaciones o las transformaciones físicas que puede tener el guante por el contacto con el químico. Entonces se lo sumerge durante 1 hora y después se hace una prueba de punción. ¿Por qué es esto importante? Porque los distintos materiales no todos reaccionan de la misma manera con los químicos. Si tienen un contacto, en este caso se toma un contacto de 1 hora. Entonces, si el guante sufre alguna modificación, y no son modificaciones que se pueden ver a simple vista, lo que pasa es que se corre el riesgo de que haya un daño en el guante y finalmente, digamos, se dañe el operario usando ese guante. Entonces, por eso es muy importante el tema de la incorporación del testeo de degradación. Si ven, hay algunos que son muy visibles y otros que no son tan visibles
las modificaciones que se dan. Y por otro, digamos, otra de las cosas que vimos es qué químicos son los que se testean. Esos químicos están listados y cada uno se caracteriza por una letra. Entonces, es por eso que en lo que es tipo B y tipo A vamos a encontrar el pictograma y una serie de letras abajo. Cada una de esas letras se refiere a un químico específico. Entonces, eso digamos son los cambios principales, que es lo que ya habíamos visto en la webinar pasada. Otra de las incorporaciones que se puso es la incorporación de lo que es el testeo contra virus. Como ya dijimos antes, ¿qué implica que un producto tenga certificación contra virus? No implica que va a matar el virus, sino que es una barrera eficiente contra el virus. Entonces, ¿qué es lo que se testea en este caso? Con la ISO 16664, método B, se ve la permeación, pero en este caso, en lugar de usar un químico, lo que se usa es un bacteriófago. El bacteriófago es un virus que afecta a bacterias, cuyo comportamiento es muy similar a los virus que pueden llegar a infectar a los humanos. Entonces, básicamente lo que se hace es estudiar la permeación, haciendo variaciones de presión mismo sobre el caldo de cultivo, es el término científico con lo que se refiere a una solución que tiene un virus, el caldo de cultivo con la muestra. Y se tiene que ver que no hay pasaje del bacteriófago de un lado de la muestra al otro. Entonces, eso lo que dice es que el guante es una barrera efectiva contra el virus. Más adelante vamos a recordar cuáles son los guantes que nosotros tenemos certificados contra virus. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es protección química en sí. Entonces, uno de los puntos más importantes, creo, tiene que ver con lo que es la selección de los materiales y los usos. ¿Por qué? Porque cada material o los distintos materiales tienen una respuesta diferente a los químicos. Entonces, acá vamos a ver cuál es o cómo MAPA evalúa los materiales. Tiene que ver con el tiempo de permeación, que es lo que ya vimos anteriormente, que es el pasaje a nivel molecular del químico de un lado al otro del guante, y lo que es el índice de degradación, o sea, para asegurar que el guante en contacto con ese químico no se degrade. ¿Cuáles son los materiales más típicos que nosotros vemos en lo que es la industria química? Tenemos PVC, látex natural, nitrilo y policloropreno, o comúnmente llamado neopreno. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Si vamos al PVC, es muy económico, tiene una buena resistencia mecánica, pero tiene algunos puntos débiles como no tiene tanta elasticidad, se degrada a 80 grados, que es el que se degrada a más baja temperatura, y tiene propiedades mecánicas bajas en guantes no reforzados. Cuando hablamos de un guante no reforzado, es un guante que no tiene soporte textil. Lo que es látex natural, que nosotros acá en MAPA es, digamos, lo que tenemos bastante oferta de látex natural más que de PVC. Lo que tiene es excelente elasticidad, buena resistencia en punción y desgarre y se mantiene flexible en condiciones frías, pero obviamente hay personas que son alérgicas al látex, entonces en ese caso no son recomendables para ese tipo de personas. Y en el caso de medios aceitosos, el látex se hincha, se degrada, entonces no es recomendable para medios aceitosos. El nitrilo tiene muy buena resistencia mecánica, pero los puntos débiles es más rígidos, por ejemplo, es más rígido que un látex, y tiene baja resistencia al desgarre. Si bien tiene alta resistencia a abrasión y perforación, en lo que es desgarre tiene una menor resistencia. Y después tenemos el policloropreno,
o neopreno, que, digamos, sus puntos fuertes tienen que ver con la flexibilidad, es una buena resistencia mecánica y buena resistencia al uso, pero también tiene un tema con guantes no reforzados. Entonces siempre va a tener un plus en lo que es propiedades mecánicas si el guante es reforzado versus no reforzado. Y obviamente también lo que se tiene, o lo que tenemos en nuestro portafolio, son algunos materiales especiales o especialidades. En el caso de MAPA nosotros manejamos dos que tienen que ver con el butilo y el fluoroelastómero. Perdón, estos son medio trabalenguas. Entonces acá también vamos a tener puntos fuertes y puntos débiles. Lo que es el punto fuerte, por ejemplo, en el butilo, es una buena resistencia a ácidos y acetonas y esa prueba de gas. Lo que es el fluoroelastómero tiene una resistencia a todos los que son clorinados y disolventes aromáticos. Pero el punto débil, básicamente, es el tema de que al ser guantes o materiales de especialidad son más caros, son mucho más caros que, por ejemplo, un nitrilo o un neopreno. Y también, por ejemplo, en el caso del butilo, a lo que es sensible a lo que son clorinados y disolventes aromáticos, y el fluoroelastómero a lo que son ácidos, acetonas y acetatos. Esto, o sea, es mucha información, lo sabemos, no se preocupen. Entonces, en lo que es nuestro catálogo digital, nosotros tenemos o está este tipo de material, está este cuadro, donde lo que vamos a ver es justamente el químico. Vamos a ver algo que se llama el número CAS, que el número CAS es como el documento de los químicos. ¿Qué significa el documento? Cada químico tiene un número CAS específico. Este número CAS, muchas veces cuando ustedes nos hacen una consulta, nosotros decimos o les preguntamos si nos pueden enviar el número CAS. En caso, sobre todo si son químicos como más específicos. Y la consulta, o la repregunta muchas veces viene de ¿dónde puedo sacar el número CAS? El número CAS viene en las hojas de seguridad de los químicos. Entonces, todos los químicos o todos end users que manejan químicos, por requisito tienen que tener las fichas técnicas o las hojas de seguridad de esos químicos. En esas hojas de seguridad viene señalado el CAS, y también generalmente viene, si en caso de que son soluciones, viene la concentración en la que está ese químico. Y por otro lado también lo que tenemos es la EN374 con la letra que corresponde a estos químicos. En el gráfico lo que ustedes van a ver es los materiales más comunes y también los polímeros específicos o los materiales de especialidad y cuáles son los que presentan una protección ligera, fuerte, óptima, y también las recomendaciones o cuáles son los que recomendamos nosotros desde MAPA Profesional. Ahora, esto no solo ustedes lo pueden ver en el catálogo, sino también vamos a probar, ayer salió, pero no lo quiero, en Argentina, bueno, ni siquiera en Argentina, porque este es un dicho muy viejo, no lo quiero chusear, a ver si no sale ahora, pero en la página web de MAPA también tenemos una herramienta donde ustedes, si tienen el químico, pueden ver cuáles son las recomendaciones de guantes. Entonces... Florencia, sí. acá hay una pregunta que estaría bueno ya ir respondiéndola. Dice, si podrías repetir qué es el número CAS, ¿no? El número CAS es como si fuera el documento del químico. Entonces, cada químico tiene un número asociado. Acá, que funcionó, no sé si están viendo la pantalla de la página web. Por favor, díganme que sí. Oh, en verdad, Carlos, decime que sí, porque sos el único que... No, o sea, veo la página web, todavía no la estoy viendo, solamente veo la de materiales que estabas proyectando. Ok, entonces, espérenme un segundo, pero vamos a poner, porque ayer salió. Ayer en la práctica salió, pero bueno. Ayer en la práctica salió. Ahí en la práctica sale todo, como los partidos de fútbol, ¿viste? Después cuando sí.
Bueno, a ver, Es lo complicado. ténganme paciencia un minuto. Ahí no sé si la Muy ven. bien, ahí está. En el Muy último bien. minuto metimos el gol. Bien. Pero bueno, punto positivo, entró a la página. Si ustedes ven apuntando la pregunta, el número CAS es el número que tienen los químicos, es un número propio de cada uno de los químicos. Entonces, podemos hablar como en una forma rápida, es como si fuese el número de documento. Cada químico tiene un número CAS asociado. Claro, eso si ustedes, hoy la mayoría no lo debe saber, pero es cuestión de ir a buscar la ficha técnica o pedírsela al proveedor que nos está vendiendo ese material y en la ficha técnica sí aparece el número CAS. Sí, muchas veces se habla de ficha técnica, hoja de seguridad, algunos hablan de MSDS, todo hace referencia a la misma cosa, que básicamente es la ficha donde el fabricante del químico menciona todos los compuestos que están en esa solución química que está vendiendo, con las concentraciones y mismo también los riesgos que puede llegar a tener. No solo para el humano, sino también de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todos los end users lo tienen porque es un requerimiento que se tiene de buenas prácticas. Entonces, como ya dijimos antes, en el catálogo nosotros, o sea, hay innumerable cantidad de químicos, hay muchísimos guantes, y una de las herramientas que nosotros contamos con Mapa, que ustedes también tienen en Mapa, en la página web, es un selector de guantes químicos. O sea, que ayuda a seleccionar cuál guante corresponde para distintos químicos. Entonces, si vemos, acá dice, usted manipula productos CAS o NT74. Los parámetros para seleccionar podemos ingresar o por el número CAS, que acá, por ejemplo, si se coloca un 1, ya aparecen todos los químicos que están cargados y tienen un 1 en su número. Se puede explorar por producto nos referimos al químico, no es a producto nitrilo o material del guante. Y también por la norma, en el caso que ustedes les digan, preciso que tenga resistencia para L y K. El máximo que tenemos disponible en la web es hasta 4 químicos. Entonces, por ejemplo, si a mí uno de mis end users me dice, preciso un guante que tenga resistencia a L y a K, entonces yo acá coloco L, ácidos oxidantes, y acá, bases hidróxidos de sodio. Encuentro el guante. Y acá me aparece, digamos, una breve, no reseña, sino un breve instructivo diciéndome que si me aparece con un verde oscuro, significa que se puede utilizar para contactos prolongados con el químico, verde claro para contactos repetidos, naranja si son salpicaduras, o anaranjado si son salpicaduras, y ya rojo es que no lo recomiendan. Lo que es gris es que no fue testeado, entonces no tenemos como evidencia como para decir si sí o si no. Y lo que vamos a encontrar es el químico que nosotros pedimos para evaluar en los que son las columnas y después, en los que son, en la primera fila, y después en las columnas los distintos productos que nosotros tenemos disponibles en el catálogo Mapa. Y ahí nos indica si es recomendable o no, de acuerdo a los colores. Entonces, por ejemplo, para estos dos químicos que nosotros colocamos, el Ultraneo 407 sirve para contacto prolongado con el químico. Hay en algunos casos en los que, por ejemplo, el Yerset 301 para lo que era hidróxido de sodio, la K,
servía para contacto prolongado, pero para lo que es ácido sulfúrico no es para contacto prolongado, es para intermitente. Y así, por ejemplo, el ultranitril 475, para lo que es ácido sulfúrico, no es recomendable, pero sí para lo que son hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio creo que era. Sí, hidróxido de sodio. Entonces, esta es una muy buena herramienta para que ustedes puedan ver y mismo haciendo o bajándolo ya tienen acceso a lo que son las fichas técnicas del producto. Es una muy buena herramienta para que ustedes tengan una idea de la resistencia química que tienen los diferentes guantes. Ahí voy a volver a la presentación. Florencia, acá hay una pregunta que tiene que ver con si el poliuretano se puede utilizar en sustitución de un PVC, ¿no? Si el poliuretano se puede utilizar como sustitución de PVC. La verdad es que el PU generalmente se usa en los que son guantes de destreza más que lo que son guantes químicos con estanqueidad. Entonces tendríamos que ver el guante en sí, porque generalmente lo que tiene, o sea, como dijimos antes, el guante lo que precisa es que tiene que ser estanco. Un guante químico siempre tiene que ser estanco. Y el PU, por lo general, es bastante poroso. Entonces es por eso que se usa generalmente PVC en lugar de PU. Y el PU sí se usa, por ejemplo, en lo que se usa mucho en los que son guantes de alta destreza, que de hecho ya mandó que va a ser la próxima webinar enfocada a guantes de alta destreza, donde vamos a ver que en la oferta hay muchos guantes de PU. En químicos, por lo general, no hay tanto guante de PU, sí hay guantes de PVC. Acá, como opción más económica. Hay una pregunta que es interesante con respecto a si el guante, el CAS, no está dentro de los listados por el nuevo listado de la norma, ¿no? ¿Qué pasaría? Creemos que la norma es bastante exhaustiva y por eso se han agregado nuevos químicos. O sea, sería bastante raro y la segunda parte de la pregunta es si nosotros haríamos una recomendación, ¿no? No, bueno, a la primera parte, perdón, vuelvo a la presentación. A la primera parte, todos los químicos que se están testeando, que fueron testeados en la norma, tienen un número CAS. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí habíamos hecho el L, el número CAS del L es 7664939. O sea, todos los números tienen un número CAS. Y de hecho, como dijo Carlos, lo que se hizo en la norma también se adicionaron 8 nuevos químicos que fueron evaluados, justamente para hacerlo más exhaustivo. Hay algunos químicos, obviamente, químicos hay 1 millón, no hay 1 millón de listados en la norma. Obviamente hay algunos químicos que no están o que no fueron testeados en la norma, pero los químicos o los principales químicos que están testeados en la norma corresponden a las principales familias, entonces incluyen a esos químicos. En lo que es la página web, no están solamente cargados los químicos de la norma, sino que están otros químicos cargados, y para químicos más específicos, sí, lo que nosotros contamos, como ha dicho Carlos, es de un centro de investigación, donde en el caso de que sea un producto químico muy específico, donde no lo tengamos ni en la página web disponible, y que no esté, digamos, no sea uno de la norma, ahí nosotros lo que tenemos es el CTC, que es el Centro Técnico de Mapa en Francia, donde enviamos el CAS, digamos, del químico que estamos evaluando, que precisamos soporte, y ahí ellos, desde el Centro Técnico de Mapa, nos dan la recomendación de qué producto se adapta o es más propicio para ese uso. Obviamente también lo que nos van a pedir son otro tipo de detalles, como por ejemplo el tiempo de contacto con el químico, que es uno de los puntos que Carlos mencionó al principio. No siempre el mismo tiempo de contacto, o sea, el tiempo de contacto es muy importante porque no es lo mismo
que se trate de un trabajo donde el riesgo principal que se puede llegar a tener es una salpicadura, versus un trabajo donde el operario tiene que sumergir la mano en ese químico. Es totalmente distinto al riesgo. Entonces, sí se piden un poco más de detalles, pero está disponible para químicos bastante específicos el CTC, la consulta en lo que es el CTC. Entonces, creo que contesté. La otra situación, sí, creo que está bien. Y la otra situación que uno ve en el mercado con respecto a lo que puede ser una laguna cuando necesitamos encontrar una solución, es que a veces se quieren poner demasiados químicos y el guante cubre quizás 3 o según el tipo que sea, ¿no? Y entonces porque es muy difícil un guante que, por ahí si tenemos una gran variedad de químicos, un guante que cubra a todos. Entonces lo que se hace es, en ese caso, también una recomendación particular que hacemos nosotros, en base al riesgo de los químicos, cuál es el que recomendamos, ¿no? Exactamente, y por eso también es muy importante tener la información de la ficha técnica o hoja de seguridad del químico usado, porque ahí también lo que tenemos es la concentración de cada uno de los químicos que se tiene. Es decir, puede ser que se tenga ácido sulfúrico en un 40% y tolueno en un 1%. Y a su vez se tienen otros 5 químicos, una concentración de más del 10%. Entonces, el riesgo que se tiene con el tolueno, que es nada más un 1%, es mucho menor versus el ácido sulfúrico. Ahí la recomendación tendría que ser más para un producto, para un guante que ofrezca una resistencia mejor para el ácido sulfúrico que para el tolueno. Ese es un caso totalmente hipotético, pero para que ustedes entiendan de por qué la importancia también de tener este tipo de información y de pedírsela a sus end users. ¿Avanzamos o hay más consultas de número K? Sí, avancemos porque hay consultas y obviamente sí, vamos a intentar responderlas al final y si no tenemos canal directo con nuestros mails para que lo veamos en mayor detalle. Perfecto. Entonces acá hay como un resumen muy básico con los principales químicos, o los químicos más comunes, y los elementos o los materiales más comunes también en lo que es guantes. Entonces tenemos como a nivel semáforo. La mejor opción verde, correcta bajo ciertas condiciones amarillo, no recomendable rojo, y hay un asterisco, sobre todo que tiene que ver con lo que es amarillo, de se necesita un guante con mayor espesor. Entonces acá tenemos, por ejemplo, con metanol, acetona de neptano, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, los distintos niveles o las distintas recomendaciones de acuerdo al material. Es muy importante un hecho que nosotros marcamos que tiene que ver con la concentración. Y está ligado también con lo que es degradación. Entonces, ahí otro de los puntos que también Carlos mencionó al principio, hablamos con lo que es riesgo y tiempo de desgaste, tiempo de uso. ¿Por qué? Porque riesgo es lo que mencionamos antes, no es lo mismo si hablamos de una salpicadura o de un contacto prolongado con un químico. Ahí el riesgo cambia totalmente. Y lo mismo con el tiempo de uso, tiempo de desgaste. No es lo mismo si uso por un tiempo corto el guante o si lo tengo que tener continuamente el guante. A eso está más apuntado a lo que es el confort del trabajador. Y tiene que ver en lo que es uso con el interior del guante, con el trabajo interior del guante. Entonces, por eso es que para lo que es usos continuos, ustedes van a ver que nosotros generalmente las recomendaciones tienen que ver con guantes con soporte textil, que, digamos, lo que tienen es que absorben lo que es la transpiración, dándole mayor confort al trabajador, mientras que cuando usamos, o cuando hablamos de guantes de un uso corto, hablamos más que nada de guantes que tienen un tratamiento de clorinación en su interior. Y el uso intermitente es un flocado, que es como un intermedio entre los dos. ¿Qué es lo que pasa con cada uno? Digamos, en el tema de confort es como
hablamos como que hay una, ¿cómo decirlo? Hay como una disyuntiva entre lo que es confort y destreza. Cuanto más confort, el guante va a ser más grueso, entonces voy a tener menos destreza. Cuanto más delgado, o sea, por ejemplo, un clorinado es un guante muy delgado, voy a tener mucha destreza, pero ¿qué pasa? Me va a transpirar la mano, etc. Entonces no voy a tener demasiado confort. Por eso la recomendación para usarlo en usos cortos, en tiempos cortos. Y esto es básicamente, son muchos, es todo el portafolio que nosotros tenemos de guantes químicos. Esto es solo nitrilo. Entonces, si ustedes ven, está caratulado en el tiempo o en verdad en el riesgo, si es bajo o que sería nada más este 1, o si es alto. Y después, si está para corto tiempo, intermitente, continuo o ultra confort, que es una tecnología de mapa principalmente. Cuando nosotros vemos acá que dice nuevo tipo B, es porque estos en lo que era la 374 anterior de 2004, eran estancos, entonces no tenían no tenían ningún testeo de permeación hecho contra químicos. Y ahora sí se tienen testeos de permeación haciendo los tipo B, por lo que son de al menos 3 químicos. Y cuando vemos, por ejemplo, acá un signo de exclamación con una L, la L es ácido sulfúrico, se refiere a lo que habíamos hablado anteriormente de la degradación, que no es lo mismo la degradación, o que la degradación en verdad depende mucho de la concentración que estamos hablando del químico. El L, que representa el ácido sulfúrico, es ácido sulfúrico al 96%, entonces es prácticamente puro. Entonces, si yo tengo ácido sulfúrico al 96% en una muestra de nitrilo, me quema el nitrilo, básicamente. Me degrada el nitrilo. Ahora, a 50% no tengo ningún daño al guante. Entonces, por eso que es muy importante al momento de hacer una recomendación, conocer la concentración en la que estamos manejando ese químico. Porque la reacción del material del guante va a ser, o puede ser completamente distinta, como podemos ver en este caso. Del 50%, que es una concentración alta, no es un, le diríamos en Argentina, no es un nene de pecho. En verdad estoy usando muchas frases de mi abuela, perdón. No es, digamos, un químico poco potente, sino es un químico bastante concentrado. El guante no sufre degradación. Con un 96% que es prácticamente ácido sulfúrico puro, ahí sí. Entonces es muy importante tener esa información al momento de recomendar un guante y de poder hacer una buena recomendación. Esto es todo lo que nosotros tenemos en látex y también mezcla de látex y neopreno. Nosotros en nuestro portafolio de PVC prácticamente no tenemos, no, prácticamente no tenemos, es mucho más lo que es todo látex y látex y neopreno. Látex y neopreno, por ejemplo, es lo que tenemos acá en el 405 o en el 415, que después vamos a verlo un poco más en detalle. También, como en el caso anterior, lo que vemos es que nosotros optamos, en lo que es MAPA, a cambiar todo lo que eran nuestros productos estancos a hacerlos tipo B en la nueva normativa. Entonces ya estamos dando una protección a al menos 3 químicos. Se testeó al menos contra 3 químicos. Todo lo que fue permeación y también lo que fue degradación a esos 3 químicos. Y después acá tenemos todo lo que es neopreno. También la oferta es muy importante. Entonces, justamente la necesidad, o por eso se desarrollaron las herramientas, por ejemplo, en lo que es la página web, y también está disponible en el catálogo para que ustedes puedan ver o tengan una mayor certeza al momento de hacer una recomendación de guante frente a una protección química que se precise. Por último, acá Carlos me va a ayudar un poco, como ya mostramos anteriormente, tenemos lo que es protección contra virus. Claro, el tema del virus obviamente está
muy en boga en esta pandemia, y a nosotros nos sorprendió como fabricantes de guantes que todas las consultas pasaran por un tema, si existen guantes descartables. Y casi no hubo consultas sobre las certificaciones, ¿no? Y pareciera como que fuera un tema menor, pero no lo es, porque tal es así que hubo que hacer un nuevo apartado, que es el apartado de la certificación, el apartado B, la certificación contra virus, un testeo especial, como se los explicó Florencia, porque los guantes que no estén certificados contra virus no nos sirven. Si queremos estar seguros y recomendar como profesionales de seguridad, no podemos arriesgarnos a un guante que no esté certificado. Sin embargo, esta pregunta nunca nos llegaba. Sí, y nos sigue llegando la desesperación por el guante descartable, ¿no? Y no importa qué tipo de guantes, a ver, de un milímetro, ¿cuánto es el milímetro? Lo máximo que por ahí se preocupaban, pero el tema de la certificación entiendo que tiene que ver más que todo con un desconocimiento, y por eso a nosotros nos parece importante recomendar que en los casos que no haya guantes, o que además los guantes se dispararon entre 3 y 4 veces el valor que tenían a principio de año, entonces también pensemos en alternativas de guantes reutilizables, pero siempre que estén certificados, ¿no? Entonces, nosotros abajo, en esta pantalla, tenemos 4 guantes, algunos de vitrilo, otros de látex, el 491 y 492, que son guantes certificados para virus y reutilizables. Hemos hecho un montón de veces la cuenta, ¿no? De cuántos guantes se utilizan, cómo se tiran estos guantes descartables, porque la palabra lo dice, descartables, desechables, por día, la cantidad de veces que usa un trabajador, versus lo que es utilizar un guante reutilizable. Y económicamente también cierra la ecuación por el guante reutilizable, ¿no? Así que creo que tenemos que prestarle atención al tema de la certificación. Y lo mismo los guantes Vital 174, 175, que están certificados para virus, son de material látex, obviamente no tienen la destreza de un guante descartable, pero sí tenés la seguridad, ¿no? Los guantes descartables se rompen fácilmente. Así que, bueno, una vez más, hacer hincapié en esto para cuando estén buscando un guante para protegerse en esta pandemia, ¿no? Florencia. Exactamente, o sea, el hecho de que sea descartable no implica que sea una barrera efectiva contra el virus, por eso la importancia de tener la certificación contra virus. Y por otra parte, también como comentó Carlos, se disparó el uso de descartables, apuntado mucho a lo que es, o dándole prioridad en verdad, a lo que es usos médicos. Entonces, con eso es que hay bastante desabastecimiento de este material para lo que es el mercado o lo que es la industria. Por eso la importancia también de tener en cuenta que no son solo los descartables los que pueden ser una barrera efectiva contra virus, sino que también lo que son guantes reutilizables son una barrera efectiva, y también tenemos materiales con esta misma certificación. De hecho, en lo que es MAPA se está trabajando para certificar aún más guantes de nuestra cartera con certificación contra virus, justamente por todo lo que está trayendo a colación esta pandemia para el mundo, en verdad. Y con esto le cedo la mano a Carlos, o le cedo la voz a Carlos, en verdad, para hablar un poco de los productos más comunes o de mayor uso que tenemos en la región. Claro, lo que quisimos para finalizar, antes de dar paso a las preguntas, es dar algún pantallazo de lo que se veía más comúnmente
en el mercado. Obviamente lo que más que se conocen son los guantes verdes, así que reciben el nombre de guantes químicos, todos los que son de nitrilo, que ya vimos las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que son guantes que se adaptan y son una buena protección para muchísimas industrias, ¿no? Las industrias en general con estos guantes están cubiertos, y salvo que sean muy particulares, y estos son los guantes más populares. Pero bueno, también vimos que son la rigidez que tiene este material, ¿no? Ahora vamos a ver otros. Entonces, acá en estos guantes vemos que hay distintos tipos de grosor del guante, distintos tipos de longitud, y lo que hablaba recién Florencia, distintos tipos de interior, ¿no? Los que tenemos aquellos guantes flocados, que son fibras vegetales, que están adheridas y nos evitan que transpiremos, nos dan una mayor comodidad, una comodidad de tipo intermedio. MAPA es el inventor de los guantes flocados, por eso nuestro guante más vendido es el 492, que hizo a MAPA famoso a nivel mundial. Pero también tenemos guantes clorinados, que, como decía Florencia, tienen mejor destreza, pero nos pueden transpirar la mano, y pueden generar también algunos tipos de enfermedades, algunos de estos guantes. Y los más cómodos de todos, y los para uso prolongado, son los que tienen un recubrimiento textil, ¿no? Pasamos, Florencia. Por eso, por ejemplo, perdón, Carlos, por eso, por ejemplo, en el caso del 480, si nosotros íbamos o vamos otra vez al gráfico que se tenía, lo íbamos a encontrar como con mucha protección química, porque el espesor que tiene es un espesor alto de 0,55, pero al ser clorinado la recomendación es para corto uso, justamente por lo que remarcaba Carlos, de que ya hay una transpiración de la mano, etc. También un punto para que tener en cuenta, acá están, digamos, las certificaciones que tienen, y vemos lo que es la ISO 18889 que vimos la semana pasada, donde tiene que ver con pesticidas para agroagricultura, o sea, haciendo foco a lo primero que hablamos de que no necesariamente se tiene que hablar de químicos solamente para industria química, sino que en todas otras industrias también se tiene contacto con químicos. Bien, la siguiente. Bueno, otros guantes muy populares tienen que ver, son guantes los que están viendo aquí, que habitualmente son elegidos para la industria alimenticia. El guante 495 es un guante igual al 492 que veíamos antes, al verde, pero acá lo vemos en color azul, y justamente está certificado para alimentos. Si bien hay muchas empresas de alimentos que utilizan el 492, el guante de nitrilio verde normal, cada vez más son las empresas de alimentos que se van dando cuenta que es importante a veces por un tema de comercial, para poder llegar a los mercados donde ellos exportan, y otras veces por un tema estrictamente de cuidado, que prefieren asegurarse con guantes realmente certificados para alimentos, como es el 495. Cada vez más empresas lo empiezan a utilizar. Y después hay un guante que es muy interesante, que es un guante que se usa muchísimo en pesca, o cuando hay que maniobrar alimentos que están congelados, pero más que todo en la pesca, donde sabemos que los pescados son muy resbalosos, y entonces se trabaja en este tipo de guante, que es un guante de un espesor muy grueso, y que tienen toda una textura rugosa que permite un excelente agarre, ¿no? Otra característica de estos guantes es que resisten muy bien el frío y resisten muy bien el calor. Los usuarios sabemos
y las empresas no pueden, por lo general, no pueden estar dando para cada actividad un tipo de guante, tratan de buscar un guante que sea multiuso, y este guante arpón cumple esa condición porque para lo que es frío llega hasta 0 grados y, para lo que es calor llega hasta 100 grados. Así que totalmente recomendable para aquellos que estén en este sector. Florencia. Sí, sí. La siguiente, ahí está. Y la última de los productos más populares en lo que es químicos, tenemos los productos de neopreno. En el caso del 339 es un guante 100% de neopreno que tiene un espesor importante y además un acabado de soporte textil, lo que lo hace altamente cómodo y para gente que está trabajando todo el día y con un riesgo medio alto. Después tenemos un guante que también es muy popular por el tema precio, por el tema de las funcionalidades que nos da, es el 415, ¿no? 415 se usa muchísimo en tareas de mantenimiento, limpieza, personas que por ahí están haciendo una tarea de limpieza y tienen que pasar a hacer un arreglo de mantenimiento, entonces no están, o llevar la basura, distintas tareas que se hacen en la empresa, y para cada cosa no podés estar cambiándote el guante. Entonces, este es un guante que no deja pasar el agua, repele químicos ligeros, salpicaduras, y tiene una excelente destreza. Y por último, el guante 405 es un guante muy utilizado, sobre todo en aquellas personas que están lavando constantemente. Por ejemplo, se usa mucho en las embotelladoras, o que tienen contacto permanente con agua, que necesitan un guante que sea más fuerte que un látex normal. Entonces esto es una mezcla de látex y neopreno, y además tiene un patrón de agarre muy bueno, con lo cual es un guante que se consume muchísimo. Bueno, Florencia, pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, perdón. Sí, acá solo para apunta también un poco una de las preguntas que se hizo, o que está en el chat, hablando de que justamente con el tema de COVID se hace mucho hincapié en lo que es el lavado de manos, uso de barbijos, etcétera. Sí, también se recomienda el uso de guantes. Hay una realidad, una cosa es para uso personal, otra cosa es para uso en industria. En industria, el requisito de usar guantes generalmente en estaciones de trabajo ya es un deber ser, o sea, que se tiene que usar. Igualmente, el guante, por más que tenga certificación antivirus, justamente lo que implica que tenga certificación antivirus es que es una barrera efectiva contra el virus. Pero así como nosotros nos tenemos que lavar la mano cada vez que manipulamos algo, salimos, etc., también se tiene que lavar el guante como si fuesen nuestras manos, usando los mismos cuidados para asegurar de que el guante no sea un ente de contaminación. Entonces, por esto lo vimos, hicimos una demostración, digamos, la semana pasada, pero básicamente se tiene que lavar el guante como si fuese el lavado de manos, y una vez que, para sacárnoslo, tenemos que, en una primera instancia, sacar el guante, lo que es la yema de los dedos, sin sacarnos el guante en sí, ir deslizando las manos, y por último, hacer como una función tipo pinza con una de las manos, y tomar el guante por los extremos, sin tomar contacto con el exterior en el caso de que el guante haya tenido contacto con el virus, y ponerlo a secar. Pero esto, digamos, justamente una de las últimas preguntas tenía que ver con el uso de guantes, el COVID, etc. Así que ya eso lo contesto. Y había también otra pregunta. Bueno, te voy leyendo, si te parece. Dale. Había otra pregunta, perdón, que me preguntaba si la certificación contra virus es efectiva contra COVID.
La certificación contra virus es una certificación que ya existía, que aplica a muchos virus. No es que es una certificación específica para COVID. Sí es efectiva contra COVID, pero no es que hay una certificación para los distintos tipos de virus que están en el mundo, sino que es una certificación válida para todos los virus, incluido el COVID. Ya está. Bueno, una pregunta que hay es, ¿qué pasa si filtras un número CAS y te aparecen varios guantes? ¿Cuál tenés que elegir? Eso es un poco también lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, los que son los químicos no son, primero, los que son los químicos o las soluciones químicas no tienen generalmente un solo guante, no tienen generalmente, perdón, un solo químico, sino que tienen varios químicos en distinta concentración dentro de la misma solución química. Entonces, obviamente, ahí se va a tener que dar una prioridad al que tenga mayor concentración sobre el otro que tenga menor. Y por otra parte, tiene que ver también con el trabajo, es decir, si te aparecen muchos guantes, mismo si vieron, hay una diferenciación entre si es contacto prolongado, contacto breve o si son salpicaduras. Entonces, también va a ser la función del puesto de trabajo y del riesgo que se corre. Es decir, si nada más es una salpicadura, o sea, te puede aparecer para lo que es ácido sulfúrico, desde un producto, un neopreno muy avanzado y te puede aparecer un látex, que a nivel precio es totalmente distinto. Y obviamente ahí, sí, es que el operario tiene que sumergir la mano y tener contacto permanente, es una cosa versus si es que es una salpicadura. Donde va, o sea, depende mucho del puesto de trabajo en sí. Otra pregunta es si el soporte textil prolongado es posible que produzca una dermatitis. El uso si es posible que produzca una dermatitis, si se tienen los cuidados del guante, o sea, hay algunos requisitos básicos que se tienen que hacer o que hacer al momento de colocarnos un guante, que es lo que vimos un poco en la vez anterior. Es decir, tener las manos higienizadas, no tener material, joyas, etc. Y uno de los puntos es asegurarnos de que el guante esté seco por dentro. Teniendo esos recaudos, no debería generar dermatitis el guante. Bueno, acá hay una pregunta que creo que en el aire o sin conocer bien la industria es difícil responder. Dice, ¿qué guante reuniría equilibrio entre destreza y protección? Creo que tiene que ver según la tarea, y tendríamos que conocer bien la tarea como para darnos cuenta cuál es la protección adecuada y la destreza, ¿no? Así en el aire no, creo que no se puede contestar. Claro, nosotros lo que sí tenemos es, por ejemplo, desde corto uso a tiempo continuo, tenemos el intermedio, que es tiempo intermitente, que son los flocados. Pero como dice Carlos, se tiene que entender bien cuál es la necesidad de destreza, cuál es la necesidad de confort que se tiene, para poder recomendar cuál es lo correcto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué significa el pictograma que dice FDA? Significa Food Drug Administration, dice, esto está en los ARPON 321 y 325, o sea que es una certificación que nos sirve para aquellos mercados que siguen a la normativa norteamericana. Nosotros habrán visto la formita del EN, que la certificación alimentaria como un tenedor, y esa es la que seguimos nosotros en general, pero como también vendemos en Estados Unidos, algunos de nuestros guantes, además de la certificación europea, le agregamos la FDA. Florencia, exactamente. Ahí en los guantes que hicieron mención, por ejemplo, al lado teníamos el 326, que es el azul, que tiene la certificación europea. A nivel composición versus los que tienen el 321, que tiene certificación FDA, la única variación que tiene es el color azul, pero porque es una tendencia en Europa a que todos los que son guantes para alimentos tienen o llevan color azul por un hecho de que no hay alimentos azules. Entonces es fácil ver si hay algún tipo de contaminación del guante al alimento a simple vista. Pero es como dijo Carlos, tiene que ver con estrategias y mercados.
todos los que estaban en ese slide, por ejemplo, que mostraba Carlos, tienen algún tipo de certificación para uso en contacto con alimentos, ya sea FDA, que es la americana, o la certificación europea. Hay otra pregunta, y le queremos decir que si algunas preguntas quedan sin responder, ustedes tienen nuestros mails y nuestros teléfonos directamente. Pero alguien hace una pregunta interesante que tiene que ver con dice, los guantes con acabado de flocado corren riesgo de humedecerse y esto genera mal olor. ¿Ese es el momento que se debe desechar? Es la pregunta. Y si eso es uno de los factores por los que se puede llegar a desechar un guante, si genera mal olor. Lo mismo también si hay alguna perforación o si vemos que pierde estanqueidad. Por lo general, si se tiene buen secado del guante, no va a ser uno de los principios, no debería ser uno de los motivos por el que se tenga que cambiar un guante. Y esto lo mismo aplicaría no solo al flocado, aplicaría también al soporte textil, porque básicamente lo que hace el flocado y lo que hace el soporte textil versus el clorinado es que absorben lo que es la transpiración que se puede tener en la mano. Bien, bueno, ya para ir terminando, quedarían dos preguntitas más. Nos preguntan por qué el guante 495 que estaban viendo en pantalla no tiene el pictograma de protección contra pesticidas. Eso tiene que ver con que es un guante que justamente la manipulación tiene que ver con alimentos y no con la manipulación del pesticida, que es en una etapa anterior a ese trabajo. Entonces, tiene que ver con el uso de pesticidas, es en la producción, y el 495 es cuando ya el alimento lo recogemos y lo estamos tratando, ¿no? Por eso claro, el 495 tiene que ver más con el trabajo industrializado ya del alimento, mientras que, por ejemplo, un 492 tiene que ver más con la cosecha o el cultivo. De la misma manera, si ustedes ven, el 495 tiene protección contra microorganismos, que es hongos y bacterias, que son más comunes en un alimento en proceso, mientras que el 492 también tiene protección, como está para uso más en lo que es, en el caso de pesticidas, está para uso en lo que es el exterior, por los cultivos y demás, se cuenta con protección contra virus, que el 495 no. Correcto. Bueno, y lo último es una pregunta que dice si la presentación será compartida, y la respuesta es que sí. Como hicimos la otra vez, la vamos a compartir, y además estamos grabando. Y en el Discovery van a tener esto en mucha mayor profundidad. No nos olvidemos del Discovery. No, totalmente. Los que hayan participado de estos 3 seminarios, vamos a darles el password para que puedan tomar el Discovery. Bueno, hasta acá llegamos. La semana que viene, mismo horario y mismo canal, no es necesario inscribirse, entran directamente. Vamos a ver guantes mecánicos, Florencia. Exacto, la semana que viene vamos a ver guantes mecánicos. Y hacer un poco de referencia, bueno, a las preguntas que surgieron, por ejemplo, ahí sí vamos a hablar un poco de PU, vamos a hablar también de nitrilo, vamos a hablar de Boexotex, que mencionamos un poco en la primera capacitación de normativas, y también vamos a tener como un pequeño repaso de lo que fueron las modificaciones de la 388, que la idea es pasarlo así rápidamente como hicimos con la 374 en este caso. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.